Dar sangre antes de que se la chupen. Palabras textuales. Claro, uno ve estas cosas y piensa, ¿cómo han cambiado los tiempos? Antes se limitaban a darle uno un bocadillo cuando donaba sangre. Antes de que se produzcan donaciones masivas poco altruistas, hay que aclarar que la cosa, por supuesto, no es lo que parece. El titular se refiere a unos estudiantes de medicina de Sevilla que demandan mejoras académicas. Acusan al ministerio de chuparles la sangre y antes de que esto ocurra, prefieren donarla. Una original, y esta sí, altruista forma de protesta, que podría haberse titulado perfectamente de este modo. Alumnos de medicina de Sevilla donan sangre para protestar por su formación. A lo mejor no es el titular más brillante del mundo, pero por lo menos se entiende y no se hace quedar a estos estudiantes como unos tipos egoístas incapaces de donar sangre si no es a cambio de favores inconfesables. Claro que si esta era la intención, ¿por qué no prescindir ya directamente de la realidad? Ir al chiste completo, una cosa aproximadamente así. Dan sangre a condición de que se la chupen. Por lo tanto, recomendación urgente del segundo titular. Por favor, quitad este, que parece una guarrería. Mónica Lewinsky seduce a Putin. Claro, se leen estas cosas y uno piensa, ¿es que esta muchacha se ha especializado en presidentes o qué? Vamos, que le dan una beca en la ONU y no deja títere con cabeza. Bueno, pues no. Resulta que se trata de una ópera que ha escrito un señor ruso. O sea, que ni Lewinsky, ni Putin, ni nada de nada. Pura ficción. Por lo que pensamos que hubiera sido más correcto titular más o menos así. Lewinsky y Putin, personajes de una ópera. O sea, dicho de otro modo, que la narración de las andanzas de la Lewinsky ha pasado de la tradición oral, valga la redundancia, al arte de Thalía, al teatro. Y ante esto el curso de ética periodística quisiera decir que es posible que ya se hayan hecho suficientes bromas sobre el particular como para continuar abundando en el temita. Pero si la intención del redactor era la de continuar escarneciendo al cabo del tiempo a la muchacha en cuestión y de paso al presidente de los Estados Unidos, al expresidente ahora, hubiera quedado quizá más claro y eficaz si se hubiera redactado de este modo. Lo de la Lewinsky es la leche. TV3 disecciona a 18 veinteañeros catalanes nacidos con la democracia. Como nos parece poco probable que nuestros compañeros de la televisión catalana se dediquen a despanzurrar jóvenes cadáveres ante las cámaras para deleite de su audiencia, proponemos este segundo titular mucho menos cruento. TV3 traza el perfil de la juventud catalana porque la noticia habla de unos documentales sobre el particular. Parece que el verbo diseccionar se utilizó como para darle más impacto al título, pero es que además se habla de diseccionar jóvenes catalanes nacidos con la democracia, como si la democracia fuera una enfermedad congénita o la disección el trágico destino de cualquier joven con el moderno hábito de meter un papelito en una urna. El preservativo fuente de fricciones con las organizaciones religiosas. No parece muy adecuado hacer jueguitos de palabras con preservativos y fricciones para titular una noticia, menos aún cuando andan por medio organizaciones religiosas. Por lo tanto, nosotros proponemos esta redacción alternativa. Las organizaciones religiosas rechazan el preservativo como método de prevención del SIDA, porque ¿qué ocurre? Que cada vez que se menciona la palabra preservativo hay que hacer bromitas. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Resucitar esas risitas ahogadas de último banco de clase de bachillerato de colegio de monjas de hace 50 años? Pues puestos a hacer bromas zafias, háganse zafias, pero en serio, por ejemplo así. La iglesia se pone dura con el condón. El esperma también se sirve frío. Vamos, como la venganza, que como todo el mundo sabe es un plato que se sirve frío. Lo que resulta más dudoso es que el esperma, con perdón de las horas en las que estamos, sea un plato que se sirva a temperatura alguna. Con lo que el equívoco que provoca el primer titular resulta de un gusto más bien discutible, sobre todo si tenemos en cuenta que, a juicio de este curso, lo importante de la información no era, por ejemplo, la temperatura de conservación ni de servicio del esperma, sino más bien lo siguiente. La ley prevé la creación de un registro de donantes de semen para que las clínicas crucen sus datos, texto que por cierto se corresponde con el subtítulo de la información. Entonces, ¿a qué viene a cuento ese primer titular? Quizá nos encontramos ante la versión adulta de aquel fenómeno que se producía en las clases de ciencias de nuestra infancia cuando se mencionaba la reproducción humana, esos corrillos de risas que se organizaban en zonas del aula cuando se mencionaba los gametos, el pene. Pues siendo así, liberemos al niño que llevamos dentro y utilicemos en vez de las pizarras de las aulas las páginas de los periódicos para escribir frases, por ejemplo, como esta. Un vasito de leche y a la cama.